es hora de presentar a un deportista que gracias a Dios lo tenemos entre nosotros, Fernando Magno, ex jugador de San Luis. ¿Cómo va? Hola, Fer? ¿Cómo andan, chicos? Fer, Fernando, un gusto. Fer, Bueno. es tu asiento, vamos tomando asiento. Buenas noches, ¿es cómodo? El asiento del jefe, parece. ¿Viste? Sí, ese es más importante, olvídate. No, venís. Ese es más importante. Fer, contá un poquito de tu vida, contá un poquito de tu historia, de que empezaste a jugar al rugby, de que después te metiste en la moto de velocidad, ¿y qué pasa? Bueno, un poco la historia sintética Sí. es: yo fui alumno del Colegio San Luis. Sí. Eso me hizo jugar en Al el rugby. club. Así que jugué en las inferiores. La verdad que valoro mucho esa época. Y ahora lo voy a asociar por qué especialmente. Y después, bueno, hubo una situación particular de un primo que tuvo una lesión y todos los familiares nos pidieron que no siguiésemos jugando a rugby. Entonces, bueno, hice otros deportes, me gustaba todo lo outdoor, de lo que fuere, y mucho las motos. Así que tal es así ¿Y que... te metiste con la moto de velocidad? Sí, en ese momento hacíamos moto de velocidad y ya después, más de grande, me gustó todo lo que era moto off-road, ¿no? Sí. Y hoy de viejo ya también No. sigo haciendo... No tanto, De años nomás, de está bien. espíritu nada que ver. Sigo haciéndolo con mis hijos, que es lo más lindo que me puede pasar. Antes hacemos cross, enduro juntos, así que me gustó muchísimo. Pero en ese momento... cuando me convocan, bueno, yo ya tenía que hacer la conscripción. ¿Se acuerdan que en esa época? No, pará. Antes que nada, ¿26 usted? ¿27? 27 recién 27, 31, 30, eso te iba a decir. Están Y hay, todos hay muchos chicos, Fer, que no saben, que no la vivieron, o como nosotros que la vivimos por los libros, ¿sí? No tuvimos la suerte, que se entienda la palabra suerte, ¿no? De vivirla para poder hoy transmitirle a usted que está del otro lado exactamente lo que pasó. No lo sabemos por los libros, por el relato de nuestros viejos, de nuestros abuelos y demás. Por eso justamente te traemos a vos para que nos expliques un poquito todo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cómo te llega la información? Contá un poquito si hacías servicio militar en esa época. ¿Vos te acordabas qué estabas haciendo en el momento que te enteraste que tenías que ir a... ¿Qué estabas haciendo? Yo en ese momento, en realidad, llegó un oficial de policía a mi ¿En tu casa. casa? Yo estaba Nada. de caravana, porque era de madrugada. Está muy bien. La peor forma. Se divertían en esa época también, chicos. ¿qué? Obvio, claro. Llegó a eso a las 2 de la mañana, Sí. me tocan el timbre a mi vieja. Ya sabíamos, yo ya había hecho un año de la colimba el año anterior. Sí. Yo soy 61, pedí un año de prórroga y un amigo mío me dice: no pidas más prórroga para hacerla después de recibido, porque te maltratan mucho, no vale la pena, de grande no te lo bancás, hacela ahora. Y me acomodó con un oficial que me venía bien. Yo ya había hecho la colimba, había terminado, me había ido en la primera baja, y resulta que cuando en abril, que ya me reincorporo para reiniciar la facultad, yo estudiaba ingeniería, a los poquitos días que ya me había ido a la primera clase, me acuerdo, física 1, y a la noche llega un oficial de policía a las 2 de la mañana a mi casa y pobre mi vieja recibe la cédula de notificación. Y cuando llegué yo ya me lo imaginaba, porque además era el corrillo entre los que habíamos hecho la colimba en ese momento. Pobre mi mamá. No había WhatsApp, pero se veían, se preguntaban, se charlaban. Sí, no había nada de esto. Claro. Ustedes están fuera del mecanismo, porque yo hablo de 35 años atrás. Claro, así que exacto. ninguno de ustedes había existía. nacido. Ni celulares, para Nada. llamar por teléfono había que... Y además, bueno, les termino de contar, llega la notificación y cuando llego mi vieja me esperó levantada, ¿viste? Para darme la noticia. Ella, pobre, con muchísimo pesar por ella y cómo decírmelo a mí. Sí. Pero en realidad yo ya la preveía y sabía que iba a venir. Así que, pero la expectativa que siempre tuvimos es que el Regimiento 7 no iba a ir a cruzar a las islas. Siempre pensábamos que íbamos a ir como un refuerzo en la zona sur continental. Y que los regimientos que venían allá eran los que estaban acostumbrados a una zona fría. Claro. Y en realidad fue concretamente al revés. ¿Y cuánto pasó de ese día hasta que fuiste? Eso me convocaron un jueves para estar yendo un lunes. Así que nada, fue muy cortito, pero ya conocíamos cómo era el mecanismo, todo. O sea, ¿La guerra? Sí, la guerra es otra historia. Una vez en Malvinas,
A mí me toca ir a una zona muy compleja, que es el Monte London, que es donde hubo la mayor cantidad de caídos, y era un lugar que característicamente las fuerzas británicas tenían que poder sobrepasar para tomar el pueblo, si no era inviable. Era O sea, el eran la sector más resistencia alto. ustedes. Éramos uno de los puntos más importantes de resistencia. Había varios montes, el London era el monte más alto y pasaba por el camino que ellos venían. O sea, no había opción de no combatir ahí. Nosotros siempre teníamos expectativas desde la ilusión, ¿no? De que iba a haber algún acuerdo internacional, que se iba a arreglar, pero cuando nos enteramos que hunden al general Belgrano ya se sabía que era un punto irreversible, ¿no? No me da vuelta atrás. No, dale. ¿Ustedes sabían desde un principio que era casi imposible ganar la guerra? Mirá, pongámonos en situación. Era una época de un gobierno de facto. Había un exitismo exagerado. Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación parciales. Entonces la información era muy restringida. Pero la verdad que vos sabías con quién te enfrentaba. Sí. Era británico, ¿viste? Y además, después se empezó a saber el apoyo británico asociado con el apoyo chileno. americano Y chileno. y el chileno que era informativo. Brasil dijo que no, lo sacó corriendo los ingleses. Brasil, Perú, Cuba, son países que jugaron a favor de Argentina. Incluso Bolivia. Vos, Fer, ¿con qué conocimiento armamentístico, con qué conocimiento de táctica de guerra, con qué conocimiento llegás a justamente en ese acontecimiento, en ese lugar? Ahí viene a colación lo que éramos cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Nosotros, había un mecanismo que cuando vos estabas en quinto año del colegio, te sorteaban y en función del número que te sacaban en relación a tu DNI, Sí. te tocaban distintas fuerzas. Y había unos números que eran número bajo. Los números bajos se salvaban de la colimba. Ah, lo escuché eso, sí. ¿Eh? ¿Sabés que es eso? Bueno. Lo Claro, escuché el número eso. bajo, se habló de Lo famoso número bajo. Se hablaba de pie plano, También. bueno, de un montón de cuestiones Bueno, más. claro, eso eran excepciones por otra cuestión. Sostén de madre viuda, problemas físicos y demás, que todos querían zafar, pero AD. también, especialmente. Y había otro muy particular que era la bolilla baja, que había todo un festejo. Cuando estábamos en quinto, el día que se hacía el sorteo, se paralizaban las clases, Sí, sí. todo el mundo escuchando la radio, y después que terminaba, todos los que se habían zafado iban al centro y ahí los pelaban. Ah, de la O sea, rapada no zafabas. No, de la rapada no zafaba. Sí, sí, es para festejar. Ahí venía asociado de cómo llegamos nosotros a Colimba. O sea, Sí. éramos pibes de 18 años y la formación que teníamos para ir a la guerra, que era una situación límite, no era otra que la formación familiar, la formación de tu club, del deporte que hicieses, y la Sí. formación de colegio. O sea, no teníamos experiencia de vida. Como si yo fuese hoy a una guerra, ¿cuántas cosas haría Sí. distintas? Porque sé, con mis 55 años sé qué tendría que hacer. Pero hoy, en ese momento realmente, te hacía valorar mucho el colegio, la familia y el club. Pero aparte ¿Y en ese ustedes eran momento? chicos contra hombres. Sí, mira, las Fuerzas Armadas británicas eran más heterogéneas que las nuestras. Tenían muchos soldados chicos. Hoy cuando yo voy a Malvinas, que he ido varias veces luego de la guerra, ves en los cenotafios de ellos pibes muy jóvenes también. Había de 18, 19, 20 años. Pero también había una formación muy profesional. La nuestra era más que amateur, porque era en realidad un servicio militar obligatorio que hacíamos todos los civiles que nos tocaba ir a Colimba. Sí. Pero ninguno teníamos vocación militar. Ninguno hizo carrera. No era carrera. Yo había hecho una conscripción donde había entrenado y demás, pero eran sumamente básicos. Y te enfrentabas a un ejército que había venido de combatir en otra guerra, que en ese momento no me acuerdo si era de Senegal o por ahí, pero tenían un ejercicio bélico notable, nosotros no. Y en ese sentido, ¿cuánto ayudó el deporte, cuánto ayudó el rugby en tu formación? Yo creo que muchísimo, porque la formación primero de los ejercicios que te generan valor, de las actividades sociales que te generan valor y educación personal, te hacen entender la relación con el tercero, el apoyo, la seguridad en el otro, con quién y con quién no tenés que confiar. O sea, empezás a tener una lectura que es la que de más grande podés tener, como una persona más avesada, más grande, la tenés de chico. O sea que los valores y el esfuerzo de entender cómo funcionan las mecánicas de los grupos con tan corta edad, yo les hablo de 18, 19 años, los clubes hacen una tarea ímproba en eso. Mira qué interesante. A ver, si tenemos para emparentar justamente el deporte con esto que le ocurrió a usted, bueno,
Era la resistencia la más importante, un punto realmente importantísimo a la hora de que los ingleses no pasasen. Contame, ¿cómo eran? Vos estabas siempre estabas en campo de batalla, ibas, no sé, había un refuerzo, por llamarlo así, y podían descansar, no podían descansar. ¿Cuándo comían? ¿Cuánto estuvieron en el campo de batalla? Te pongo en situación, el Monte London es un monte relativamente bajo para lo que sería Córdoba o lugares de ese tipo, pero era el más grande del lugar. Bien. Un monte de 350 metros más o menos de altura. Era muy tendido y piedras muy lajosas, que eso tenía un efecto grave en los días de bombardeo, porque le pegaban a esas piedras y se convertían en esquirlas todas las piedras en la misma que a vos te protegían. Sí. En ese lugar no teníamos ni refuerzo ni recambios. Era la compañía B del Regimiento 7, pues yo estaba de asistente del segundo jefe de regimiento y me había tocado ahí ir al Monte London. Y después todos los días tenías una actividad de cavar lo que se llaman pozos de zorro, porque se te llenaban de agua. O sea, los cavabas durante el día, de noche se llenaban de agua que brotaba de las vertientes nomás. El suelo es muy húmedo, hay turba, tal es así que los tanques y los vehículos no podían andar porque era todo turba. Y a la noche siempre había bombardeo. Había bombardeo naval, que era el peor, eran fragatas pasando a 30 kilómetros de distancia y disparaban bombas y la verdad que el clima era terrible, muy frío, lluvia permanente. Pensá que estábamos en unas carpitas chiquititas que eran de 2 paños. Cuando te mojabas, te la pasabas mojado varios días. Había mucho viento, entonces al haber viento muchas veces se volaban las carpas y te pasabas la noche, viste, espalda con otro acurrucado, sufriendo. En los primeros tiempos no había expectativa de combate directo, pero en la última etapa vos ya sabías que aparte de eso era la inminencia, porque es más, a la última etapa los veíamos a los ingleses hacer maniobras acercándose a nuestro monte. Fernando, tu relato fue muy claro, más o menos uno se iba manejando cuando ibas hablando cómo era tu vida allá y demás. En algún momento, capaz que fueron más de uno, dijiste, bueno, hasta acá llegó todo, no veo más a mi familia, no veo más a mis amigos, no agarro más una pelota de rugby, no me subo más a una moto. Sí, hubo varios. Estando en Malvinas, es más, hacíamos convenios entre propios compañeros, que lo que más temor teníamos no era a morir, porque era... El ser humano tiene una capacidad de adaptación que te asombra. Hoy veo un auto que pisa un perro y me desespero, y en ese momento veía personas que estaban muertas y era la condición normal del momento. Y hoy parece una locura que te lo diga, pero es la capacidad de adaptación que tenemos a esas situaciones. Y siempre tuvimos presente que lo más grave para nosotros sería quedar seriamente lisiados. Y con compañeros muy cercanos, y hoy actualmente lo recordamos y nos preguntamos si alguna vez lo hubiésemos hecho, nos autocomprometíamos que si uno quedaba muy lisiado, el otro lo eliminaba. Porque no queríamos volver a una situación imposible de vivir socialmente. Y siempre nos preguntamos si alguna vez eso lo hubiésemos hecho. Por suerte, en mi grupo... ¿Vos realmente estuviste en un momento, no sé, ahí en el Monte London o llegando a la trinchera o lo que sea? O sea, cerca de la muerte, cuando digo, no te digo que te pasó una bala cerca, pero que tú la viste y dijiste, bueno, ¿en esta sí no zafo? Me pasaron muchas balas muy cerca, porque en realidad lo que nos pasó es que estando en el Monte London, yo estaba en el puesto comando. La detección de un ingreso que venía desde la parte de abajo la veo yo con un visor nocturno. Le empezamos a disparar a los que estaban abajo y nos llovió balacera por todos lados y un misil que es un misil que se llama Sea Winter, que lo manejan manualmente. Nos dispararon y le pegaron una piedra que estaba atrás nuestro. Fue como una trompada en el estómago y nos demolió. Y después empezó un bombardeo tan grande que era imposible salir del lugar. Teníamos la orden de repliegue y no nos podíamos ir porque era bombardeo, bombardeo, bombardeo. Porque ya no era ni naval ni aéreo. El más fuerte era el aéreo. El naval era todas las noches. Pero el de la artillería estaban no más de 10 kilómetros. La artillería británica, eran muchos cañones disparando permanentemente. La mecánica del disparo es como disparo acá y es como una vuelta de manija, poner hacia la izquierda o a la derecha, y una estirando. Entonces es como una batida en espiral. La forma de irnos de ahí era ir corriendo donde habían tirado la bomba.
De donde habían tirado la bomba, sabíamos que había, Ahí no volvía el tiro. casi seguro no volvía Claro. el tiro. ¿Y cómo fue personalmente para vos la posguerra, ¿no? El día a día después de la guerra, cuando vos ya llegás a... La posguerra es muy particular de dónde volvés. Primero el encuentro con tu familia. Sí, también, ¿no? claro, eso fue fabuloso y reencontrarme con mi familia y mis amigos, eso fue fabuloso, pero depende mucho de dónde volvés. Yo volví a un hogar constituido, volví a estudiar a la universidad, tenía mi familia, mis amigos, volví a una situación parecida a la anterior. De a irme a la confort, guerra. digamos. Muchos compañeros míos, por la heterogeneidad de lo que era la colimba, volvían a una villa, a una situación de indigencia. Y esos flacos se volvían locos. No se olviden la cantidad de suicidios que hubo. Sí. Está relacionado con eso. Claro. Sí. Nosotros ahí, con esa desesperación, yo fui uno de los fundadores, formamos el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM La Plata. Y lo formamos con dos objetivos muy claros. Uno, buscar la reinserción social y laboral de los que habían vuelto a Malvinas y estaban mal. Pero parece que habían ido presos. Digo, me estás Parecido. Pero además, cuando volvimos a una etapa que era de desmalvinización. El gobierno del alfonsinismo, con muchas otras ventajas que tuvo y la que propició la democracia, en realidad el problema que tenía era quería aislar todo de lo que era militar. Y está bien conceptualmente, pero nos mezclaron a nosotros, civiles, soldados circunstancialmente militares, pero como si fuésemos milicos de carrera. Fer, No tenía nada que ver. un par de cositas y cerramos. Primero, ¿sabías algo de lo que dijo Héctor, que le quieren achicar o que les achicaron justamente esta beca que le daban, este reconocimiento económico? No, de eso no tengo conocimiento, en el centro no se ha hablado formalmente nada. Bien. Hay muchas veces, hay muchos rumores y no se cumplen. Y precisamente ahora, porque justamente el domingo hacemos un acto importante acá en la plaza en 19 y 51. Contanos si la gente está en la provincia de Buenos Aires o en La Plata, puede ir tranquilamente, podemos ir todos. Sí, aprovechamos para invitarlos Sí, a todos. Es un acto abierto y es un viejo anhelo que tenemos hace mucho. Hemos ido peleando el monumento de excombatientes. Esta es la Exacto. ciudad que tiene más cantidad de caídos en función de los habitantes. Mirá. Y sin embargo no tenía un monumento de relevancia. Bueno, hemos logrado cerrarlo, es un proyecto nuestro y la ejecución también. Se inaugura el domingo a las 11 de la mañana, los invitamos a todos en la Plaza Islas Malvinas, en 19 y 51. Bien. Y lo que hicimos fue resignificar. Ahí se acuerdan que había 3 columnas de hormigón. Sí, para es verdad, sí. Bueno, esas columnas se hicieron en esa época, 83, 84, Sí. tratando de interpretar y asociar que la soberanía estaba vinculada a las 3 Fuerzas Armadas. Eso es un error profundo. Es un desatino pensar que las soluciones a los problemas soberanos son vía bélica. Sí. Es un desatino. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos, en vez de demolerla, porque siempre nos molestaban esas columnas, y la idea era sacarlas y hacer otro monumento, decidimos resignificarlas. Entonces las encapuchamos con 3 cilindros de acero muy pesados, pesa Sí. 3,5 toneladas cada uno, Sí. que tiene, en vez de tener las 3 Fuerzas Armadas, tiene 3 bases fundamentales de la democracia, como es memoria, justicia y soberanía. ¿Mm? Y están bancadas por unas planchuelas muy débiles, que son los nombres de los 38 caídos. Es un simbolismo, como que en el 82 se generó un corte, y la democracia, que es un proceso en construcción, por eso las columnas están hechas en óxido, las están sustentando bajo algo tan suave y frágil como son los caídos. en Mati, Malvinas. una cortita. Sí. Pepe te preguntó cuando volviste acá. ¿Cuando volviste a Malvinas? Volví 3 veces. La primera fue fascinante porque era un anhelo, habían pasado 25 años y me encantó encontrar todo y a mí me gustó mucho volver a mi posición. Y la última fue la mejor porque volví con perdón, mis hijos. Te interrumpo. ¿Ese primer encuentro fue chocante para vos? Eh, Digo, porque más allá de eso estaba... Fue emocionante. Ah, Sí nos generó muchas emociones y la emoción depende mucho del grupo con el que vas, porque hay como una sinergia de grupo que te lleva en esa dirección. Pero volver a encontrar mi posición, mi pozo y muchas cosas mías encontré que habían pasado 25 años bajo la tierra. Y fue emocionante y me las traje. La última, Fer, y cerramos. Te escucho hablar y te veo hablar de los caídos y se te llenan los ojos de lágrimas. Yo no sé qué pensamiento político tendrás vos, pero a mí realmente, que no la viví, que la sé por los libros de historia y
por lo que podés ver en YouTube, audiovisuales y demás, y que hoy tengamos un presidente que no haga ningún acto oficial, a mí, que no la viví, me hace ruido. ¿A vos? Sin duda, y me molesta. Y estamos en un proceso más silencioso, pero de desmalvinización parecido. Estamos viviendo una desmalvinización porque hay que tratar de sacar del eje... Porque, ¿qué estamos discutiendo en Malvinas? Hasta ahora hemos hablado de la guerra, pero no hemos hablado de las reales valores por los cuales hubo una guerra. Y los reales valores son geopolíticos, económicos, explotación del petróleo de la cuenca Malvina, el aprovechamiento del agua, el posicionamiento geopolítico de una base militar en Malvinas y el manejo de la proyección sobre la Antártida y la vinculación del océano Atlántico y Pacífico, por la única vía natural que es por el estrecho. Entonces, esas cuestiones que son de carácter internacional no se están poniendo en juego, porque eso que indica enfrentarse al imperio. Claro. Y eso en este gobierno parece ser difícil. Fer, muchas gracias por venir, por compartir tu historia con nosotros y las puertas abiertas para todos, ¿sí? Bueno. Cuando necesiten el canal y obviamente el programa. Si el Deportivo podemos dar una mano, le vamos a dar. Aunque sea que un picado en la Rambla beneficio, no sé, algo hacemos. Pero lo que necesiten, obviamente, tienen las puertas abiertas. Fer. Muchas gracias por la invitación, me sentí muy cómodo y está buenísimo. Estuvo tan buena la charla que nos olvidamos del desafío del Metegol. Sí, no, nada, tampoco.